Bienvenidos, Frank, Kelo, muchísimas gracias. Kelo de Ezequiel. De Ezequiel. Sí. Ezequiel, Ezequielito, Kelito, Kelito, Kelo. ¿Y Frank? ¿Siempre fue Frank? Francisco, Franco, así. Steven. ¿Y cómo que Steven cómo fue? Steven porque fue mi primer nombre, era Frank Steven da Costa. Ok. Y ahora soy Frank Ryan Corbin Suárez, los dos apellidos de mis hijos. Gracias por estar acá, Frank. No, de nada. ¿Estás nervioso? No, estoy bien. ¿Me decís cualquier cosa? Si Sí. algo te incomoda, si algo no te gusta. Para mí, el más importante hoy acá sos vos. Está tu papá, pero el más importante sos vos. Así que gracias. ¿Hoy tenés 20, casi 20? Tengo 20 estás años cumplidos el lunes. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué eligieron venir? Para visibilizar la adopción de adolescentes, que es algo que no se habla mucho, y él tiene muchos amigos dentro del hogar que están buscando familia. ¿Y vos? Para charlar sobre mí, para informar. ¿Te gustaría que esos amigos que están en el hogar encuentren una familia? Sí, todos. Yo tengo un amigo que se llama Leo, quiere mucho una familia y nada. Vamos a tratar de que eso suceda. Yo agradezco mucho siempre la posibilidad que tengo en Infobae con este espacio de visibilizar historias y concientizar con algunos temas. Y agradezco más la confianza de ustedes para venir a contar su historia. Así que gracias a los dos. Y a Miriam también, que es tu mamá, que es tu mujer, que estaba también para venir, pero me parecía, tenía muchas ganas de hablar con un papá y un hijo, porque en general vienen mucho las mamás a hablar de estos temas y tenía muchas ganas de hablar con un papá. Así que gracias a ambos. Como te dije antes, con mucho respeto, contás lo que tengas ganas y lo que no tengas ganas, salimos de ahí, ¿sí? ¿Ustedes siempre quisieron ser papás? Nosotros siempre quisimos, nosotros cuando estábamos de novios decíamos que íbamos a tener hijos naturales y adoptivos. Bueno, después nos casamos y con el correr del tiempo resultó que yo no podía tener. Y no fue nada traumático para nosotros porque siempre pensábamos en adoptar, así que no había problema. Lo que pasa es que, bueno, uno piensa que tiene que terminar de pagar la casa, que tiene que tener un trabajo en blanco, un montón de cosas que al final cuando vas te enteras que no es así. ¿Había mucho mito de la adopción que te llegaba y ustedes pensaban que era cierto? Sí. Sobre todo en esto, en lo económico. Lo económico, una habitación por chico que te dicen, que te va a llevar 5 años mínimo, que hay muchas personas conocidas que no pueden adoptar. Entonces vos decís, bueno, si fulanito no puede, yo no. Y no se fijan en lo económico, se fijan en el amor y si estás preparado para ser padre, porque no todo el mundo está preparado. Es súper importante lo que estás diciendo. Primero, para mí, algo muy importante destacar siempre tiene que ver con que la adopción tiene que ver con la restitución de los derechos de los niños y adolescentes a crecer amados, cuidados, en una casa con todas las posibilidades y no con un deseo de los adultos. Es que es así, la ley no te busca a vos un hijo, sino una familia a él. La prioridad son ellos. ¿Vos estabas esperando hace mucho? Sí, con mis hermanos estuvimos esperando mucho. En el primer hogar, Torcasitas, se acercó un hombre con un hijo adoptado también. Fuimos con él. No me gustó su trato y yo desistí a los 7 meses de estar viviendo con él y me fui a un hogar de tránsito. Y ahí me derivaron a otro hogar. Y siempre fue el deseo de tener una familia. ¿Tus hermanos se quedaron con él? Sí, se quedaron con él. ¿Podemos hablar un poquito de tu historia? Dale. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4, conmigo 5. ¿Vos sos el mayor? Yo soy como el del medio. ¿Tenés vínculo hoy con tus hermanos? Con todos, sí. Sí. ¿Ustedes llegan a un hogar a qué edad tuya? A la mía a los 8 o 9 años. Con mi hermano Kevin, entré con él. Fuimos los 2 primeros hermanos que entramos. Entran juntos. ¿Y el resto con quién se queda? Mi hermano Jack con mi hermana Sharon se quedaron con mi vieja, con mi progenitora.
Liliana Blanca Liliana. Y el que entró primero al hogar siempre hubo como una discusión entre mi hermano y yo a ver quién puso el pie primero o cosas así. Es un chiste que tenemos entre él y yo. ¿Los más chiquitos son los que se quedan con Liliana? Sharon no, él como la más grande. Ok. Tiene unos 25. ¿A vos te podían cuidar cuando eras chiquito? ¿Costaba? ¿Cómo? Lo que vos quieras contar de tu primera infancia. Lo que vos quieras. Yo nunca tuve la posibilidad de preguntarle a mi vieja cuál fue la razón o el por qué me hizo pasar por todo ese maltrato y hacerme creer que era normal todo lo que pasé. No sabría de decirte. ¿Vos sufrías violencia? Sí, violencia infantil, abuso por parte de mis hermanos, de mis primos. Sí. ¿Y alguien te rescata de esa situación y dice no más? No, jamás pasó. Hubo una disputa una noche con mis hermanos. Mi hermano Iván, el más grande, me pega un palazo en la cabeza. Y yo me enojé y salí por el techo y me fui a la calle. Cuando estaba yendo al ciber. Iba siempre al ciber con 10 pesos, una hora. Y bueno, tenía 10 pesos en el bolsillo. Iba pateando una caja. Cuando estoy por llegar, paro un auto. Y se bajó una señora preguntándome a dónde iba, si tenía una casa, una cosa así. Y nada, me llevaron a la comisaría. Adentro del auto estaba ella, ¿cómo se llamaba? El yerno. El yerno y su hijo. Una mujer que se involucra. Sí. Qué importante, ¿no? Poder involucrarnos en... Esas son cosas que tampoco se dicen, que tenés el 112 para ver. Vos cuando ves un chico en la calle que están sus derechos siendo vulnerados, llamás al 112 y actúan. Porque si vos llamás al 911 se hace todo mucho más largo y no llegan a rescatar a esa criatura. Yo quiero decir que vos en ese momento tenías 8 años, 7 años, eras Sí, chiquito. 7 años. O sea, y esa mujer te ve que te tiene que ayudar y te lleva a la comisaría. Uh-huh. ¿Y en la comisaría es que te derivan al hogar? Me derivan con ella a estar un año en guardia y... En una guardia transitoria. Eso. Es como que le dijeron a ella, sí, es todo muy raro, pero bueno, si se podía hacer cargo de él por un tiempo, como si fuera un hogar de acogida. ¿Eso salió de dónde? ¿De la comisaría? ¿Lo decide? De la comisaría. Digamos que no es lo habitual, porque más allá de que en este caso la mujer tenía buenas intenciones y, bueno, ahora me contarás, lo estoy asumiendo, pero no es que cualquiera ve un niño en la calle y puede decir, yo lo cuido. Esto pasó hace años y eran otras las políticas también, ¿no? Sí, estamos hablando de casi 10 años atrás, pero de todas formas contemos que no es lo habitual. ¿Te sentiste bien en esa casa? ¿Te sentiste cuidado? Sí, cómodo, amado. Me enseñaron mucho del respeto o ¿cómo se dice? Los buenos modales. Los buenos modales de cómo agarrar un tenedor, de cómo comer. Yo muchas veces comía con la mano, no sabía lo que era un tenedor. Frank, ¿vos ibas al colegio cuando vivías con tu progenitora? Sí, iba cada tanto, no iba siempre. Okay. ¿Eso se empezó a regularizar después? Sí, porque quería ir, porque se sentía como una especie de diversión. ¿Cómo fue para vos, te acordás, en ese momento que te separaran de lo único que vos conocías? Porque es lo que vos conocías. Uh-huh. Había una situación de abuso y a la vez era con lo que habías crecido y lo que conocías. ¿Lo entendiste? ¿Lo aceptaste? ¿Dolía? Yo lo acepté porque ya ser
sexo con mis hermanos o aceptar que mis primos me llevaran a un campito y nada. Siempre me decían ¿querés? Y yo decía que sí porque era como algo normal para mí que pasara. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás a tu hijo decir esto? Impotencia. Porque si me rompe a mí... Y todo pasa eso. Todos los hermanos. Acá hay un punto que a mí me parece, dentro del dolor, muy importante también aclarar, porque siempre hablamos de la adopción de hermanos. Hace poco la directora de un hogar me dijo, che, ojo, a veces los hermanos no quieren estar juntos, a veces los hermanos vienen de vivir cosas muy dolorosas y situaciones entre ellos que no siempre los hermanos tienen que estar juntos, no pensemos esto. No sé si era el caso, si no era el caso, no. Pero lo quiero aclarar porque uno de estos mitos es separamos hermanos y, bueno, a veces tenemos que intentar que esos hermanos estén juntos, pero tenemos que escuchar a los chicos, ¿no? Porque digo, hay cuestiones aprendidas que son terribles. Me imagino que a vos te rompe. Sí, y es algo que él no suele contar. Entonces siempre, cuando nos preguntan a nosotros, porque el morbo de la gente es saber qué pasó con los progenitores, digo, esa es la historia de Frank. Yo ahí no me voy a meter. Él, si el día de mañana te quiere contar, te va a contar. Pero es muy duro y saber que esa persona sigue viviendo su vida. Por eso yo te quiero decir, Frank, con toda la confianza del mundo, vos no tenés que contar nada que no quieras contar. No es necesario, no quiero que te sientas incómodo ni presionado con nada, ¿ok? Uh-huh. De verdad te digo. A mí lo que me importa es lo que vos quieras transmitir, que ayuda a un montón de gente. Pero nada de esto tiene que ser algo doloroso o más doloroso de lo que ya por sí es para vos, ¿ok? Sí. ¿Sentís que lo entiende? Digo, más allá de que él es mayor de edad y demás, te pregunto a vos como su papá porque no lo quiero exponer a nada que sientas que es mucho para él. Veníamos hablando y le dije, bueno, que se fijara qué es lo que quiere contar. Quiero sentir que él se siente absolutamente cómodo, ¿entendés? Digo, se lo digo a él, pero te lo digo también a vos que sos su papá porque soy mamá. ¿Cómo llegas al hogar? Porque vos estabas viviendo con esta mujer que de alguna manera te encuentra en la calle, te lleva a una comisaría. Digamos también que ella no te secuestró, te lleva a una comisaría. ¿Cómo es el pasaje de ahí a un hogar y que te reencontrás con uno de tus hermanos? Yo pregunté a esta señora si podía seguir yendo a la Fundación Pupi Zanetti, donde yo iba con mi hermano Jack y pasábamos la tarde merendando o jugando o haciendo la tarea del colegio. Después del colegio no íbamos ahí. ¿Y ella te dijo que sí? Me dijo que sí. Fui ahí, bueno, estuve con mi hermano Jack. Nos fuimos de viaje, creo que a Córdoba. Si no me recuerdo, cuando llegué, yo bajé del micro y llegó una asistente social, Jessica. No, asistente no es. Trabajadora. Trabajadora social. Y me dice que tiene un regalito para mí en la camioneta. Yo le dije, bueno, como todo un nene quiere ir. Entonces yo fui, me abrió las puertas y estaba mi hermano Kevin con un muñequito jugando. Y nada, fui y lo abracé y le pregunté qué onda. Y nada, estamos yendo a un hogar, me dice. ¿Qué es eso? No sé, me dice. Y me dice, toma, te regalo este muñequito, era como un soldadito. Y bueno, llegamos al hogar. O sea, ahí fueron Kevin, vos y Jack al hogar, los tres. Jack no recuerdo muy bien, no sé por qué no subió a la camioneta conmigo, si era mi hermano.
Lo que pasa en la historia está medio confusa también porque, bueno... Como si fuera opcional para ellos, como Claro. si la Lo decisión que la pasa tuvieran es que tomar acá los niños. La realidad, los que se movieron realmente, porque ni siquiera el colegio en el que asistían se preocupó a ver qué pasaba con los chicos que no van de vez en cuando, que van golpeados. Los que sí se preocuparon fueron los de la Fundación Pupi. Ellos todo el tiempo hacían notas y avisaban de las condiciones en que llegaban. Porque ellos iban a jugar, iban a comer, iban a Pupi. Entonces, cada vez que lo veían, le preguntaban y siempre una excusa. Me caí o siempre. Entonces, y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y ellos fueron los que se movieron, por eso aparece Jessica, que es la trabajadora social. En Córdoba. No, ellos viajan con Pupi a Córdoba. Ok, y cuando vuelven, ahí... Ayúdame en algo. Sí. Él en ese momento, 9 años. 8, 9. Kevin, más chiquito. No, un año más. 1 o 2 años. O sea, Sí. contame cómo es el orden de los hermanos, digamos, de más chiquito a más grande, lo que vos sabés. Flor. Después viene Sebastián. Sharon. Iván. Kevin. Frank y Jack. O sea que vos sos uno de los más chiquitos. Claro. En ese momento se van Kevin y vos al hogar y Jack no. Jack vuelve. ¿Jack dónde estaba? ¿Estaba con Liliana? Yo creo que cuando me agarró Jessica y me agachó la cabeza para llevarme a la camioneta, atrás mío había como un revoltijo, no recuerdo bien si eran maletas o está mi hermano Jack con mi progenitora o la verdad que no recuerdo muy bien. La violencia y las situaciones de abuso tenían que ver con tus hermanos mayores, no con Kevin y Jack. Sí. Con mi hermana Sharon y con mi hermano Iván. Sebastián no estuvo tan presente en mi infancia. Entonces, quienes terminan siendo adoptados con este hombre que me contabas, ¿quiénes son? Cuando vos decís mis hermanos y yo fuimos adoptados en ese momento, ¿quiénes van con esa familia? Era un hombre, ¿no? ¿O era un hombre, Oscar. Oscar. ¿Y ahí quiénes fueron? ¿Jack, Iván y vos? Fuimos Kevin, yo y Jack. Los tres más chicos. Los tres más chicos. ¿Tu progenitor, cuando vos eras chiquito, aparecía en escena en algún momento o estaba solo Liliana? No, solamente Liliana. Nosotros vivíamos en Moreno. Ahí yo tengo un leve recuerdo de él, de jugar en el patio. En Moreno tuve un accidente de subirme al techo, me resbalé y caí arriba de una tina con espejo roto adentro. Y me lo ensarté y me corté como una arteria o muy cerca y me desmayé de la sangre y recuerdo que estaba en los brazos de un señor llevándome a un auto. No recuerdo si ese señor era mi progenitor o no. ¿Desde lo penal hay alguna responsabilidad con todo lo que le pasó a Frank? Debería haber, pero bueno, eso es una decisión que tiene que tomar él. Es un camino que él decidirá si recorrer, pero no es un camino que recorrió y que el Estado y la justicia lo dejó solo en eso. No, eso es lo que quiero saber, digamos. No, es algo que, bueno, él tenía muchos recuerdos borrados porque el cuerpo lo protege. Entonces, y un día decidió ir a ver sus papeles al juzgado y ahí lo acompañamos y bueno, y ahí empezó a recordar cuando empezó a ver por las cosas que pasó. ¿Cómo fue tu vida en el hogar? ¿Te trataron bien en el hogar? Sí. Siempre me trataron bien, me dieron esa familia, amigos.
Me enseñaron y me llevaron a un montón de lugares nuevos que yo no conocía. Me llevaron a colonias, a fiestas. ¿Te festejaban tu Claro, cumpleaños? me festejaron mis primeros cumpleaños. ¿Te ayudaban a estudiar? Sí, un montón. Tenía una tía de corazón, en los hogares se les dice así, tías de corazón. Graciela me enseñaba con matemáticas. No sé, era muy buena y sus guisos son los mejores. O sea, no sé. Qué rol importante que ocupan esas figuras. Cuando un hogar trabaja bien es muy increíble. A mí me gusta decir que hay hogares que trabajan muy bien. También me ha tocado hablar con gente que la pasó muy mal en el hogar en el que estuvo. Entonces cuando las cosas salieron bien, está bueno decirlo. Vos decidís no quedarte en esa vinculación que estaba sucediendo. Perdón, ¿cómo se llamaba él? No quiero. Oscar. Oscar. ¿Tus hermanos sí se quedaron? ¿Eso funcionó? Sí, de temas de mis hermanos, antes de llegar al hogar, de mi parte, yo no sabía que eran mis hermanos. Eran amigos que iban a mi casa con un poco de comida recolectada, comíamos y nos íbamos a dormir. ¿Kevin y Jack? Kevin y Jack. Ya. Y Sharon. Sharon actuaba más como mi mamá. Siempre nos cocinaba. Yo era su favorito. Ayúdame un poquito. Cuando llega al hogar, él se entera que esos nenes con el que convivía y pensaba que eran amigos, eran sus hermanos. Por toda la trama que estaba atrás de esa mente perversa, por todo lo que les hacía hacer y lo que ella hacía con ellos. ¿Ella es Liliana Sí. o Sharon, Liliana. la progenitora? ¿Están los datos del progenitor? Sí, están los datos, se sabe que falleció, pero Ok. Tuvo un infarto en la calle. ¿Y ella? ella sigue su vida como si nada. Pero hay un tema de salud mental, hay un tema de adicción, hay un tema de perversidad, hay... No se presentaba a ver al psicólogo, está todo en el informe de él. Sí, hay temas pendientes que hay que ver. Con lo cual, llegar al hogar en esa confusión de la cabeza de un niño, para vos era, bueno, me están cuidando. Ujú. ¿Por qué decidís no volver de esa primera vinculación? ¿Te sentías mejor en el hogar que en esa casa? Sí. Yo siempre dije que todo nene que no tenga una familia tiene que pasar por un hogar, porque ves el mundo de otra manera. Sí, yo me fui porque no me sentía cómodo, no me sentía feliz. Y antes de ir al juzgado y hablar y desistir del adoptante, nos reunimos mi hermano, Kevin y Jack en la pieza y charlamos. Le dije, chicos, yo me quiero ir. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya no podemos vivir así. Y me dijeron que no quieren volver a un hogar, que soportarían algunas cosas. Bueno. Quiero tener mucho respeto con tus hermanos, pero quiero saber si vos estabas sufriendo algún tipo de violencia en esa casa. No, sí, me daba inicio de que de violencias que yo sabía que iban a seguir subiendo y yo ya pasé por esto. ¿Te sentías más seguro en el hogar? Me sentía más seguro ahí, en el ¿Y el hogar. juzgado aceptó? Sí. Cuando yo les dije que no me hacía feliz, ahí ya dijeron, bueno, listo. ¿Es habitual? O sea,
que esto se permita de esta forma? Que todo pasa por los chicos ahora. Le preguntan a ellos todo. ¿Qué quieren? Si quieren un papá y una mamá, si aceptan un monoparental, si quieren hermanos, si no. Lo que pasa mucho en el hogar son grupitos de hermanos que van todos juntos para ser adoptados, y cuando pasan los años y ven que no, le preguntan, y por ahí ellos dicen, sí, vamos todos separados para todos tener una familia. Ahora, en este caso que se van los tres juntos, que hay un papá dispuesto a adoptar a los tres juntos y que uno decide volver, ¿no es un indicio de que algo puede estar no funcionando? Sí, lo hablaron con él, lo hablaron con los hermanos, y los hermanos dijeron que como que no era nada del otro mundo. Vos no sabés si los chicos prefieren antes que volver a un hogar. Y bueno, son decisiones que toman ellos. ¿Qué edad tenía Frank en ese momento? Con Oscar, unos 14, 15. Ahí volvés al hogar, te vas a otro hogar. Sí. ¿Y cómo fueron esos años adolescentes en el hogar? Nos agarró la pandemia, encerrados. No sé, empecé a hacer amigos ahí, jugamos a la bolita, a la pelota, sí, siempre buscando algo para divertirnos. ¿Estaba el sueño de una familia en vos o te sentías ya resguardado en el hogar y decías, mi lugar es acá? En el hogar transitorio no, porque sabía que era de tránsito, que después de unos meses yo iba a ir a otro hogar. Yo lo que deseaba es estar con mis hermanos. Jamás me había separado de ellos, y en el primer hogar donde estuve, ahí es donde nos construyeron a los tres. Pero ellos se habían quedado con Oscar. Sí. Pero antes de ir con Oscar en el hogar, nos enseñaron cómo ser hermanos. Eso sí, porque ahí ustedes se enteran que son hermanos, pero vos, cuando estabas en este hogar de tránsito, y me decís que querías estar con tus hermanos se habían quedado con Oscar, ¿cuál era la fantasía que vos tenías? ¿Qué tenías ganas de que pasara? Que vinieran conmigo. Que dejen de aceptar o de conformarse con violencia, con tan poco. ¿Ellos siguen con Oscar? Sí. ¿Vos pediste tener una familia y ser adoptado o cómo sucedió? ¿Charlaste con el juez? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Yo creo que siempre estuvo el deseo de tener una mamá y un papá. De tener una familia, siempre estuvo ese deseo. Entonces, no, si no me voy por las ramas. Podés contar lo que quieras, esta es tu espacio. En el primer hogar, Torcasitas, antes de que nos construyeran como hermanos, nos preguntaron si queríamos ser adoptados, y los tres dijimos por separado. Por esto que quiero decir que los hermanos muchas se quieren ir separados porque sienten rencor con el otro hermano, porque no me cuidaste, porque viste y no hiciste nada, o por cosas así. Ese rencor yo lo tenía un poco más con mi hermana. Después, bueno, después de esa charla ahí en el hogar, nos llamaron a todos y nos dijeron que querían construir toda esa historia, todo ese dolor, cómo pasó. Ese enojo más profundo era con Sharon. Sí, un poco. ¿Sharon le lleva cuántos años a él?
5. ¿Y estaba en 5 el o 6 hogar años. también? Él, al principio sí, después se fue ¿Volvió con Liliana? con su novio, no, con un novio se fue. ¿Egresó por edad o Por decisión propia. se puede ir un menor de edad por decisión propia de un hogar? Sí, sí va como a una familia. Claro, Ella se fue a la casa del novio, entonces los que respondían eran los mayores de ahí. Pero él habla de Flor, ¿no? Ah, Me parece. no, de Sharon. Sharon. Flor sí es más grande. Flor es más grande, sí. Sí que uno dice, bueno, más grande, sí, unos años, ¿no? Pero esa sensación de que te tendría que haber hecho algo, que tendría que haber cuidado un poco más, es hacia los más grandes. Y lo que pasa es que Flor era una nena también, con 15 años, quedó embarazada, tiene 3 nenas. Es complicado. Pero bueno, eso lo va entendiendo después con los años. Al principio sí puede sentir. Flor es la más grande de todos, Es la más grande, sí. que también debe haber vivido infiernos, ¿no? Hay algo de que tal vez nosotros entendemos de lo aprendido que se repite, que es muy tremendo. Sí, bueno, decir que ellos tuvieron mucha contención en el los primer hogares, entonces mucho apoyo psicológico, porque bueno, sí, obviamente hay cosas que es el día de hoy que nosotros hablamos, que hay patrones que va a ir repitiendo inconscientemente y nosotros estamos para marcárselos, obviamente, pero las personas que son todos los súper dulces, cariñosos, empáticos. Cuando ustedes deciden ir por el camino de la adopción, en realidad primero deciden averiguar y se acercan a un Sí. juzgado a averiguar. Fuimos a averiguar a un juzgado y ahí me dan un papel y un listado de cosas que teníamos que presentar. Fuimos el 11 de julio del 2022. Y me dicen, si me entregas todo esto antes del 15, seguimos trabajando con ustedes porque entramos en feria, pero estamos de turno. Bueno, llevé las cosas, llevamos con mi esposa los papeles el 15 y ahí me dice que el secretario Juan de la jueza quería tener una charla con nosotros. Subimos y ahí, bueno, nos cuenta cómo es este mundo y me muestra un video de Frank que estaba en convocatoria pública buscando una familia. Frank tenía 16 años 16, en ese momento. casi 17, para el otro mes cumplía los 17. Y nosotros habíamos puesto de 0 a 16 años. Y Me quiero tener ahí. Ustedes habían puesto un rango enorme. enorme. Respecto del mito de los tiempos, ¿no? Cuando uno entiende que ahijar tiene que ver con amar a un niño o un adolescente que tiene derecho, cambia todo el proceso de adopción. O sea, ustedes tenían un rango hasta 16 años. 16. Un único hijo, aceptaban No, hermanos. Y bueno, cuando me muestra el video de Frank jugando al básquet, porque él juega al básquet y pidiendo una familia, yo digo que sí. Y mi esposa es un poco más cautelosa, ¿viste? Ella lo tiene que pensar y todo. Entonces cuando salimos de ahí nos íbamos todo el mundo sabía que íbamos al juzgado y nos íbamos al cumpleaños, que cumplía una sobrina 15 años. Y cuando llegamos, la mamá le pregunta a Miriam, ¿y cómo te fue? ¿Qué sé yo? ¿Pero cuántos años? 16. Y cuando le dijo 16, dijo, no, Miriam es muy grande. Y ahí Miriam saltó a la yugular a defenderlo sin conocerlo. Entonces dijo, sí, es por acá. Entonces, bueno, ahí el 1 de agosto ya lo estábamos conociendo y en menos de 3 meses ya estaba viviendo con nosotros. Eso es ser una mamá. Defenderlo sin conocerlo, amarlo y desear lo mejor para él más allá de uno. Es mágico. Y vos decís, porque la gente dice, uy, los adolescentes. En realidad el nene pasa los 4 años y no los quieren adoptar. Porque ellos se piensan que lo van a moldear. Las palabras son, no, porque no lo podés moldear. Pará, todos tenemos una mochila atrás, una vida, y no deja de ser un nene. Él tiene 20 años, yo voy caminando por el supermercado, me agarra de la mano.
vamos de la mano porque viven a destiempo. Él hay cosas que no vivió en su momento. Hay cosas que yo le quiero preguntar a él, pero te pido permiso a vos. Porque es un nene. O sea, porque para nosotros es un nene. Sí. Es tu nene. ¿Cuándo te sentiste su papá? El segundo cuando lo vi. ¿En el primer encuentro? Es mágico. Es increíble. Porque el hogar en donde estaba él, la verdad que te sacás el sombrero porque los tienen muy bien, te dan contención a vos, a ellos, psicológica. Te preparan, dicen, bueno, lo van a ir a conocer. Listo, vamos al hogar, nos agarra el psicólogo que era de él, más una representante del hogar y nos explican que vamos a tener una hora para formar un vínculo con un adolescente. Y vos decís, ¿cómo hago para una...? Digo, ¿qué lo hago? ¿Qué hago? ¿Lo saludo con la mano, un beso, el puñito? ¿Viste? Porque todavía veníamos con lo de la pandemia. Va a fluir, me dijo el psicólogo. Bueno, lo van a buscar, nosotros estamos así, de espaldas a la puerta, y cuando entra soy el primero en levantarme y en darme vuelta. Y entonces atino a darle la mano. Y él me abraza. Cuando me abrazo, lo abrazo y empiezo a llorar como un chico. Y no nos largábamos. Fue automático. ¿Vos qué sabías de ese encuentro? ¿Qué sabías de ellos? ¿Te habían preguntado en el hogar o en el juzgado si tenías ganas de conocerlos? Sí, en el hogar fue. Fue la directora, yo estaba sentado en el sillón, creo que mirando la tele, me dice, vení Fran, vinieron unas personas a conocerte. ¿Vos sabías que ellos querían adoptarte? En ese momento no. Entonces cuando estaba yendo, me pone el brazo en el hombro y me dice, son próximos adoptantes. Y dije, oh, re rápido. Y... ¿Por qué re rápido? ¿Vos te habían dicho que iban a buscarte familia? Sí, sí. O sea, vos sabías que estaban buscando. Que estaba en la convocatoria. En la convocatoria pública, sí. Y me dijo, es un hombre con una mujer, el hombre tiene pelo, me dice que... ¿Vos habías pedido que tenga pelo? No, porque suena mal. Los anteriores, el señor no tenía pelo, era pelado. Está bien, eso te había generado una angustia, es súper lógico. No, lo cargaba por eso, porque justo el otro era pelado y yo no, entonces bueno, por eso. Era broma. Me dijeron que eran tímidos, cariñosos, y yo dije, seguro me van a saludar con el codo, o me van a dar la mano. Le digo, y bueno, fuimos. Yo dije, yo ya entré con la idea de abrazarlos. Y bueno, cuando entro, ellos están de espaldas sentados y el primero que se para es mi papá. Y mi mamá se da vuelta, se agacha y se da la vuelta también. Y viene él y me hace así. Lo agarré y lo abracé. Y no sé. ¿Y no se soltaron más? No me solté más. ¿Te cayeron bien al principio? Sí, me cayeron bien. ¿De una? ¿No costó? No. ¿Confiaste? Confío en ellos. Sí, ya cuando vi las sonrisas de ellos, más la de mi mamá que está enamoradísima, no sé, me re gustó. Después dijo, bueno chicos, vamos a sentarnos. Nos preguntó si queremos un teto y yo cuando miré la mesa había un celular, creo que era el de mi viejo. Dije, esto están grabando. ¿Estabas grabando? ¿Se podía? No sé si podía, yo no pregunté. Yo puse el grabador ahí y sí, tenía que inmortalizar el momento. ¿Tienen ese encuentro grabado? Sí. Qué fuerte. Y nada, charlamos, comimos, me contaron sobre su familia, sus hábitos. No sé, fue todo muy lindo. ¿Cuándo sentiste que eran tu mamá y tu papá?
y cuando salí por la puerta del hogar. Cuando te fuiste a vivir con ellos. No, cuando me agarró la directora Aye, me dijeron, cuando me dijo adoptantes, yo a la palabra la transformé y dije padres. Sí. Rápido, ¿entendiste que eran ellos? Uh-huh. ¿Y cuándo pudiste decirles mamá y papá? Se lo dije primero a mi mamá. No, a mí me lo A vos. Mirá cómo se acuerda. Sí. Mirá cómo se acuerda. No, a mí me lo dijiste, no. Nos habían, después de un encuentro en el juzgado, porque vas teniendo visitas con la jueza, entonces primero habla con él, pregunta todo, a ver cómo van las cosas, pues a nosotros. Nos dicen, bueno, lo pueden llevar a tomar algo, qué sé yo, y después lo llevan al hogar. Entonces fuimos a una cafetería en Lanús y le di la carta que eligiera y me dice, no sé, pa, elegí vos. Me dijo, pa, si la mira a mi esposa alguna. Y ella se quedó así. Claro, ese momento en el que uno está como emocionadísimo, pero a la vez tampoco querés que él se asuste. ¿Viste? Normalidad. Y vos tal vez también lo dijiste, re consciente de lo que estabas diciendo. Sí. ¿no? Sí, yo lo pensé y dije, lo voy a decir. Y lo dije y miraba de reojo. Y no. Y Miriam estaba, ¿y a mí cuándo? Claro. Siempre primero papá para todo. ¿Podés decirles lo que sentís cuando algo no te gusta? ¿Te sentís seguro para eso? Sí, más con mi vieja. ¿Cómo es ella? Contame, ya que no, pobre, no la invitamos, contame un poco de Miriam. Y mi mamá es súper comprensiva. Con algunos temas no tanto, le cuesta, pero termina cediendo. Es muy buena, tiene una sonrisa muy linda. No sé, es una mamá con todas las letras. Vos tenés una fuerza y tuviste unas ganas de vivir alucinantes. Sí. ¿Entendés todo el trabajo que hiciste vos? Uh-huh. ¿Vos mismo por vos? Sí. Porque es un montón. Porque Kelo y Miriam llegaron cuando vos tenías 16 años. Uh-huh. Pero es alucinante todo lo que pudiste. ¿Lo entiendes? ¿Sentís que lo entiendes? Es algo natural para él. Entonces no, yo creo que no tiene la dimensión de lo que es como persona. Por eso muchas veces él piensa que vale menos. Entonces estamos todo el tiempo remarcándoselo. Porque claro, él no se ve como lo especial que es. Corriste un camino que es una locura, Frank. Estás estudiando, estás acá contando tu historia, estás plantado con tus 20 recién cumplidos. Créeme que podrías estar en una situación completamente opuesta. Podrías no estar acá también. Podrías no estar en este mundo. O sea, realmente hiciste un recorrido muy enorme, con algunas personas que te ayudaron, sin duda, pero pudiste decir lo que no querías en determinados momentos, realmente. ¿A vos te da orgullo? Hay que plantarse y decir, bueno, yo esto no lo quiero para mí, me siguen bien y si no... Sí, es un montón, pero es un montón haber superado también... sí, viste que se usa mucho el resiliente. Y acá es vivo ejemplo. Un punto que a mí me interesa tiene que ver con cuando uno adopta a un niño, un adolescente, algo que preguntan los juzgados. Hay niños que quieren mantener vínculos con algún familiar del origen, o con hermanos, o con lo que sea, y hay muchos pretensos adoptantes que dicen no, para nada, una vida nueva. Y a veces es saludable para los niños esto, cuando ellos lo piden, cuando ellos lo plantean.
¿Ustedes estaban dispuestos a que esto sucediera? O sea, nosotros nos preguntaron y él no. Que primero nos dijeron es, Frank no quiere perder ningún vínculo. Y dijimos, nosotros vinimos a sumar, no a restar. Así que los hermanos se quedan a dormir en casa. No sé, los chicos del hogar también se van turnando, porque imagínate, son 20 pibes, no pueden venir los 20 juntos, pero vienen y tío puedo, y sí, vení. La clave es eso. Me encanta que digas esto. Nosotros venimos a sumar. Estamos hablando de chicos que perdieron un montón. Y el rol que tenemos como sociedad es sumar. Me hablaste de esos amigos que tenés en el hogar. ¿Alguna vez te tocó convivir o acompañar a algún compañero que... Te tocó acompañar a un compañero, ¿no? Te tocó compartir con alguien que haya empezado una vinculación y esa vinculación se haya interrumpido. Hoy sabemos que el nombre es procesos excluyentes, pero es un nombre que la gente no entiende y que se conoce como chicos que son adoptados y son devueltos. Y es tremenda esa imagen. ¿Te tocó verlo? Sí, le sumamos un trauma más al nene, le haces experimentar lo ya vivido. Tuve compañeras que ya entendieron que su progenitora ya no iba a luchar más por ellas y aceptaron ser adoptadas. Muchas pasaron por un proceso de querer y no querer por mucho tiempo y después dijeron que sí. Y cuando al fin se le dio que fueron adoptadas, a los meses volvieron por la misma puerta. A mí me destroza esa imagen. Vos dijiste que estás acá por esos compañeros. ¿Qué quieres decirle a la gente? A quien está viendo. Que se acerquen, que se informen. Sí, que hay varios chicos que buscan simplemente la felicidad, que en cada vela que cumplen en el hogar, uno de los deseos es ser amados y tener una familia. Estoy seguro que piden eso todos. ¿Estás feliz hoy? Sí. Sí. ¿Tenés la familia que soñabas? Sí, más. Es muy grande. Sí, la verdad que sí. Estoy muy feliz. Pedí a todos papás y me dieron abuelos, me dieron tíos, primos. Sí. Te mereces todo. La verdad, te mereces todo. Gracias. Estás llorando. Yo también. Siempre. ¿Qué hijo que te echaste? ¿Viste? Que sean re felices. Lo somos. Que se vengan cada vez cosas más lindas y gracias por venir y por la confianza. ¿Hay algo que no hayamos hablado que les parezca importante, Kelo? Mira, hay muchos lugares donde uno puede ir a asesorarse si uno tiene la idea de adoptar o tenés algún conocido, está bueno que se acerquen. Nosotros, por ejemplo, siempre que nos invitan a charlas vamos, pero vamos una vez por mes a una fundación que es Ainelén, Amor Familiar, que son hogares de tránsito, casas de acogida y hay una reunión una vez por mes con gente que ya adoptó, gente que está interesada en adoptar y está bueno porque es una contención que nos tenemos todos porque es hermoso esto, pero obviamente que tiene sus altibajos. ¿La fundación se la puede encontrar en redes sociales? Sí, es Ainelén, Amor Familiar. Un beso enorme a Miriam. Le mandamos. No es que no la queríamos a ella, tenía entiendo. muchas ganas de hablar con ustedes dos, y un hijo adolescente y un papá. ¿Sienten que hay algo más que queramos transmitir? No. ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí. Se despachó con todo, ¿eh? Habló de cosas que nunca habló.
Se ve que lo hiciste sentir muy cómodo. ¿Estás tranquilo con lo que habló? Sos su papá. Sí, hay cosas que por ahí. ¿Qué? Pero es decisión de él, qué sé yo. Nombres y esas cosas por ahí no. Ah, se me fueron. Estamos acá para lo que quieran, siempre. Gracias a los dos. A vos.